Gracias, señor presidente. Honorables senadores, señor ministro. El doctor Alberto Carrasquilla fue gerente técnico del Banco de la República desde 1993 a 1997, asesor económico de la Contraloría General de la República, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, viceministro, ministro, investigador asociado a Fedesarrollo, economista principal de investigación en el Banco Interamericano, una brillante hoja de vida. Se sabe que el doctor Alberto Carrasquilla no intervino en la ley 1176, ni en el decreto 028 de 2008, que autorizaron esos endeudamientos, esas titularizaciones. Pero esta noche se le ha dicho que hizo una defensa turbia, que porque el plan de desarrollo de 2006 ya había anticipado esas facultades. No es así. El plan de desarrollo de 2006 en uno de los artículos dice, lo leo, honorables senadores: los recursos destinados por la nación, departamentos, distritos, municipios y autoridades ambientales al sector de agua potable y saneamiento básico podrán ser girados a cuentas conjuntas, negocios fiduciarios y en general a cualquier mecanismo de administración de recursos constituido por la nación, las entidades territoriales y las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, siempre y cuando media autorización expresa del representante legal. Era una autorización para girarlos a esas cuentas. Y el sistema lo había ideado el entonces ministro Juan Lozano, hombre absolutamente probo, para hacer una canasta de recursos que permitiera avanzar en esos planes de acueducto y saneamiento. Es muy distinto la autorización de girar a una canasta que la autorización de traer unas participaciones futuras a un valor presente y ignorarlas para poder anticipar unas inversiones. Quería dejar eso claro ante la honorable plenaria. Los antecedentes de las reformas. No obstante que la encuesta de hogares en el 2008 dijo que la cobertura de acueductos había subido del 61% en 1993 al 86.3% en el 2008, 14 millones de colombianos, se estima, estaban sin agua potable. Y había un problema sumamente grave de falta de continuidad en la prestación del servicio. Y la calidad riesgosa del agua todavía estaba en el 28.2%. Y el problema de alcantarillado y de basuras era peor. Unas pocas Petaro, plantas de tratamiento de agua residual, se habían instalado en el país. En el 2007 vencía la reforma transitoria constitucional de transferencias que se había aprobado en el gobierno de mi antecesor en el año 2001. Era necesario adoptar una nueva reforma de transferencias y se adoptó en la Constitución. Y después vino el desarrollo normativo en la ley 1176 y en el decreto 028. Quiero entrar en este detalle. El sistema anterior no traía una partida específica para acueducto y saneamiento, traía una partida general que se llamaba propósito general. El nuevo sistema trajo una partida específica de 5.4% para acueducto y saneamiento. Se autorizó ignorar los recursos, girarlos directamente a acreedores, titularizarlos, que hasta donde yo entiendo, la titularización es una de las tantas maneras de acceder a un crédito, trayendo los recursos a valor presente y ignorándolos para poder obtener unos créditos basados en esos ingresos.
Y esto lo autorizaron los artículos 10, 11 y 13 de esa ley, de la 1176. No estaba autorizado por el Plan de Desarrollo de 2006. Ya se ha dicho aquí que el ministro Carrasquilla salió del gobierno cuando esa reforma constitucional se aprobó en los primeros 4 debates. Le correspondió al ministro Zuluaga los últimos 4 debates y le correspondió al ministro Zuluaga presentar y tramitar en este Congreso la aprobación de la ley. Este sistema que se ha discutido de los bonos es un sistema en el que participaron colombianos del mayor prestigio. Por ejemplo, el doctor Hugo Palacios. Estaba la firma que presidió el doctor Alejandro Linares, hoy presidente de la Corte Constitucional, Pinzón Gómez. Una firma Fajardos, otra Ingecom, donde estuvo vinculado el doctor Germán Cardona, fueron interventores. Y también participó Corredores Asociados hoy de Da Vivienda. El doctor Carrasquilla no estaba impedido. Se ha dicho esta noche que sí, porque él intervino en un asunto concreto. Está claro que el asunto concreto del plan de desarrollo es muy diferente a este programa. Espero que en la mente de la opinión pública y de los honorables senadores quede claro que ese asunto concreto del plan de desarrollo autorizó girar los recursos a unas cuentas para que entre todos pudieran adelantar unos programas de acueducto y saneamiento básico, pero no autorizó los endeudamientos, las pignoraciones, las titularizaciones que se autorizaron después de que el ministro Carrasquilla había salido. Él había cumplido periodo de inhabilidad legal, si lo había, y no estaba obligado a la inhabilidad indefinida porque no había participado en asunto concreto sobre el cual pudiera alegarse esa inhabilidad indefinida. Es muy importante anotar esto, señor presidente. ¿Cuáles eran las obligaciones de la firma en la cual participaba el ministro Carrasquilla? Mirar la viabilidad financiera, la capacidad crediticia de quien iban a ser los deudores. ¿Sobre qué asesoró a los municipios? Esto es importante tenerlo en cuenta. Los asesoró únicamente sobre los requisitos que deberían cumplir para poder acceder a los bonos. ¿A quiénes asesoró? El ministro Carrasquilla no asesoró a alcaldes que hubieran coincidido con su periodo como ministro. Asesoró a los alcaldes que empezaron en 2008, elegidos en 2007, cuando ya había dejado de ser ministro. Se podrá decir que hay un tema moral y un tema ético. Honorables senadores, en el Estado de Derecho es muy difícil juzgar la moral. A mí, la doctrina liberal me enseñó que en el Estado de Derecho uno puede ser autojuez, pero no puede juzgar la moral de los demás en aquello distinto al cumplimiento, en aquello del cumplimiento de la ley. Yo no sé dónde puede decir uno en un estado de opinión, en un Estado de Derecho, que alguien que cumplió la ley violó la moral. Ahora, por supuesto, el proceso legislativo es un proceso que hay que enriquecerlo permanentemente, y una de las maneras de enriquecerlo es llevándole principios morales cuando no estén contenidos en ordenamiento. Veamos el tema de la ética, tan abstracto. Permítanme reducirlo a algo bien simple: no hacer daño a las instituciones, no hacer daño a la ciudadanía, no hacer daño al prójimo. Entonces se dirá, bueno, aquí hicieron daño por el valor de los intereses, e hicieron daño porque no hubo vigilancia. El ministro Carrasquilla no tenía la facultad de entrar a vigilar. Él ya no era ministro, no estaba en su contrato. Había interventores de la más alta calidad, como ha quedado acreditado esta noche. Y
Veamos el tema de los intereses. Primero, estos municipios individualmente no habrían podido acceder a recurso de crédito alguno en esa época. Hubo que hacer una bolsa que vinculó 117 municipios. Fue un acceso grupal. Segundo, no había aval del gobierno nacional. Tercero, era la primera vez que esos municipios buscaban unos créditos internacionales. Cuarto, estábamos en plena crisis. Una crisis tan profunda que los bancos internacionales tuvieron que duplicar sus capitalizaciones. Casi no lo logra el Banco Interamericano para poder pasar en nuestra América de unas solicitudes de crédito de 7.000 millones de dólares al año a 14, 18.000. En ese momento la abundancia de crédito no existía, era muy difícil. Eso empieza a explicar el tema de la tasa de interés y el tema de los plazos. Estos recursos se adjudicaron, estos bonos se compraron en subasta de la Bolsa de Valores de Colombia. Eso no fue una negociación entre particulares, entre ellos sentarse en un club social, en un salón a negociar esos bonos, no. Eso fueron unas subastas en la Bolsa de Valores de Colombia, además con un reglamento aprobado previamente por la Superintendencia Financiera. Subastas de diciembre de 2009, mayo de 2010, diciembre de 2010, mayo de 2011. Y entonces, ¿qué pasó con esas tasas de interés? Sí, eran mayores que los TES que colocaba el Estado colombiano en ese momento, pero esos TES eran a mucho menos plazo, también con otras características. En ocasiones la regla es que no se pueden colocar TES con pagos anticipados, hay que reciclarlos. Era una tasa de interés mayor que la de la vivienda social, sí, que la de las ciudades de Medellín y Bogotá, pero es que estas ciudades tenían una calificación AAA. Estos bonos tuvieron, que por primera vez se lanzaban, tuvieron una calificación AA más. Y además Ciudad Bogotá y Medellín contrataban a menos plazo. Esto era a 19 años. Y por supuesto, este es un punto bien importante de tener en cuenta. La tasa de interés de esos bonos, alta. Yo comparto esa preocupación. En ese momento fue menor que la tasa de crédito para vivienda no bis. Es muy importante tener esto en cuenta, muy distinguidos senadores. Los ingresos del ministro Carrasquilla, porque han estado repitiendo de fabulosas sumas que el ministro percibió. Es importante que quede claro a la opinión pública de esta plenaria que el ministro Carrasquilla no participó en el margen de intermediación. Su empresa obtuvo una comisión más o menos del 0.2, que equivale a unos 8.000 millones. Ayer una columnista de un periódico nacional que defendía al ministro Carrasquilla dijo que por 2 años, no fue por 8.000 millones una vez por los 4 años. Es muy distinto por 4 años que por 2 años. El tema de la vigilancia. Ya hablamos de la interventoría que tenía el proceso, que ha dicho, y es bueno verificarlo, que se ha cumplido en un 85%. Pero yo me pregunto por la interventoría institucional, por la vigilancia institucional. No se conoce hasta ahora sino esto. Hubo un monitoreo del Ministerio de Vivienda en 2012. Ese monitoreo hizo un traslado de algunos casos a la Contraloría que tuvo hallazgos en 18 municipios. Quedó claro que la responsabilidad de ejecución es de las entidades territoriales. Constitución Nacional, artículos 1, 287, 311, 356. La Procuraduría hizo una mesa de trabajo. Mire, 2012, estamos en el 2018. Yo pregunto,
¿A dónde está, honorables senadores, la vigilancia institucional? SINCE solicitó revisión, el municipio Sucre. Termine, senador. Y quería expresar esto. Esos planes de agua, porque se puede preguntar, ¿y por qué no los financió todos el gobierno nacional? No había manera. El gobierno nuestro entregó para 483 proyectos, entregó 337.000 millones con tasa compensada. Los intereses que compensó el presupuesto nacional costaron 42.000 millones de pesos. Y en crédito ordinario entregamos 783.000 millones. Uno se pregunta, ¿y por qué Findeter no hizo ese aporte de 400.000 millones? Con el aporte que se había hecho, en ese momento no parecía que Findeter tuviera esa posibilidad. Pero es que además las entidades territoriales, desde que estén dentro de la ley, pueden ejercer sus competencias, sus facultades. Y es bueno mirar esto, honorables senadores. Tenemos, ¿por qué Findeter compró esta deuda? Yo no entiendo. Que le hubiera dado una alivio a los municipios en 2014 está bien, se los pudo dar con tasa compensada, pero salió y compró esos bonos en el mercado y se gastó más de 400.000 millones comprándolos. Yo creo que fue un esfuerzo de liquidez que no se habría necesitado. El alivio a los municipios no debió ser sacrificar liquidez de Findeter, sino dar una tasa compensada, como en ocasiones lo ha acostumbrado el gobierno nacional. Aquí se ha inculpado al ministro Carrasquilla de todo lo habido y por haber del gobierno nuestro, pero eso sería otro capítulo. Yo casi que tengo que decirle que nos hubiera permitido doblar el tiempo, porque todo eso tiene respuesta. Por ejemplo, las privatizaciones. No confundamos venta de Ecopetrol con capitalización de Ecopetrol, que pasó de invertir 500.000 millones a invertir 10 billones por año. Siquiera hicimos la operación de Telecom antes de que llegara a tener valor negativo, todavía con un remanente para poder ayudar a pagar las pensiones. No privatizamos las electrificadoras. Quindío, Caldas, Norte, Santander, fueron compradas por capital público, rescatadas por empresas públicas de Medellín, con la participación de las gobernaciones de Norte y de Santander. Ese tema de la reforma laboral, con lo cual me maltratan tanto a mí esta noche al ministro Carrasquilla. Este país tenía un desempleo del 16%, lo bajamos al 9%, por la crisis subió al 11%. Por supuesto, se racionalizaron recargos, estimados senadores, pero no olvidemos que los empresarios tuvieron que pagar la cuota al SENA. Nos permitió subir el número de estudiantes del SENA de 1.150.000 a 8 millones al año. ¿Y cómo avanzamos en la universidad pública, que creció en un 40%? Es bueno decirle al país, ese endeudamiento se dejó en el 43, hoy está en el 56. Prácticamente dejamos la salud equilibrada. Ahora la recibe el ministro Carrasquilla con un déficit de 12 billones. Y así las vigencias presupuestales futuras pasaron de 22 billones a 92. Uno puede estar en desacuerdo con el ministro Carrasquilla. Nosotros en el Centro Democrático hemos dicho que no aprobaremos ningún IVA a la canasta familiar. Que nos digan que lo pueden devolver a los sectores más pobres, pero queda afectada la clase media colombiana. Aquí hubo un compromiso del presidente Duque que nos sedujo, un Estado austero, menos impuestos, más remuneración, porque aquí toda reforma laboral que se intenta hacer, lo único que hace es crearle cargas al empleo. Y nosotros creemos que la paz de este país está mal entendida, no es impunidad. La paz de este país es estabilidad social,
y eso requiere una gran oportunidad para la creación de empleo de calidad y para los trabajadores colombianos. Por eso vamos a insistir en esas tesis. Pero tengo que decir de todo corazón, Alberto Carrasquilla es un hombre probo. Además, el Congreso lo conoció y sabe que es un hombre que propone y discute y rectifica y modifica. El Congreso lo conoció en muchas reformas. Estoy seguro que este Congreso, discutiendo con él, encuentra muy acertadas reformas en esa área. Gracias, señor presidente.